Hola guerreros, ahora que terminamos la serie de la Primera Guerra y que actualmente me encuentro preparando todo el contenido para los videos de la Segunda Guerra, quiero abordar algunos temas importantes para dejar claro el lore de estas épicas batallas. ¿Sabías que muchas de las batallas de la Primera Guerra en Warcraft nunca fueron mencionadas en el lore moderno? Hoy te voy a contar cómo adapté la historia original del primer juego al lore oficial y las licencias creativas que tomé para darle más vida a la narrativa. Prepárate, porque vamos a desenterrar secretos olvidados del conflicto que lo empezó todo. Para empezar, tenemos que viajar en el tiempo, a 1994, al lanzamiento de Warcraft Orcs and Humans. Este juego sentó las bases de todo, pero su lore es un caos glorioso. El manual de instrucciones y la narrativa del juego tenían versiones que a veces se contradecían. Por ejemplo, en el manual, los orcos eran simplemente una raza brutal y demoníaca, y los humanos eran héroes honorables. No había matices ni historias personales, y había un montón de batallas que por alguna razón se quedaron en el olvido. Años después, Blizzard lanzaría las novelas de Warcraft, siendo The Last Guardian la que se ambienta en los años de la Primera Guerra, y luego con la llegada de World of Warcraft y los libros de Chronicles, el lore se unificó y se volvió mucho más rico. Se introdujeron personajes, motivaciones y la corrupción de la Legión Ardiente, pero en el camino se olvidaron de mencionar muchas de las batallas del primer juego, esas que construían en el mapa de la guerra. ¿Pero de qué batallas estoy hablando? ¿Te suenan los nombres de Grand Hamlet, Sunnyglade, Northshire, Goldshire, Moonbrook, Kyros, Stonard y Rokard? Muchas de estas ubicaciones se encuentran en el juego actual de World of Warcraft, pero en su momento eran escaramuzas y fortalezas que los jugadores de aquel entonces conquistaban, pero que hoy rara vez se mencionan. Mi desafío para estos videos fue traerlas de vuelta y darles un lugar en la historia que ya todos conocemos. Como ya mencioné, en Warcraft Orcs and Humans, las campañas de los orcos y de los humanos son completamente opuestas, o gana la Horda o gana la Alianza, y cada misión cuenta una versión distinta de los hechos. El juego no intenta conciliarlas en una sola línea de tiempo. Mi reto fue justo ese, tomar ambas campañas junto con el lore oficial moderno y tejerlas en una única historia coherente. Para lograrlo, reordené y adapté las misiones para que encajaran con los eventos confirmados por las crónicas y las novelas, pero también para que la narrativa de mis videos tuviera un flujo lógico y emocionante. Así fue como las integré. La segunda misión de los orcos, que consistía en defender la Ciénaga Negra, la conecté con la llegada de la Horda desde el Portal Oscuro y su primer choque con los humanos liderados por Lothar, tal como lo mostré en la segunda parte de la serie de la Primera Guerra. Posteriormente, la tercera misión de los orcos y la segunda misión de los humanos se centró en la batalla por Grand Hamlet, con el jugador humano que debía defenderla y el jugador de la Horda que debía intentar tomarla. Saltando a la quinta misión, tanto de los orcos como de los humanos, se centró en la disputa de la montaña Crestagrana y la protección por parte de los humanos en Villa del Lago de las tierras de Elwyn. En la sexta misión de los orcos y séptima de los humanos, ocurre el ataque de la Horda al asentamiento de Sunnyglade y los humanos defendiéndolo. Finalmente, en la octava misión de los orcos y sexta de los humanos, ocurre el asalto a Northshire, que en mi historia está liderado por Cho'Gall, pero en el juego original es el jugador que busca rescatar a Garona. Estas batallas sirvieron como base para introducir elementos y personajes clave: Gavin Radikilrog en Grand Hamlet y Kyros, los hijos de Blackhand en Stonewatch y Cho'Gall junto a Griselda y Turok en Sunnyglade y Northshire, y se encuentran disponibles en la tercera parte de los videos de la Primera Guerra. En algunos casos, repetí misiones para mantener la coherencia estratégica, por ejemplo, la destrucción de Kyros y el avance de los humanos hacia Stonard y Rokard en la Ciénaga Negra,
o el asesinato de Griselda y Turok, seguido del rescate de Lothar. Repitiendo la segunda y tercera misión de los humanos, el jugador debe recuperar Grand Hamlet y destruir la fortaleza de Kiros de los orcos en la Ciénaga Negra. Mientras tanto, en la misión 3 de los orcos y 11 de los humanos, en la que los orcos expulsan a los humanos de la Ciénaga Negra con el apoyo de Stoner y Rockar, y posteriormente llegan a retomar Grand Hamlet. Continuando con los acontecimientos del lore oficial, se utilizó la misión 4 tanto de los orcos como de los humanos para tratar los eventos de la Orden de Black Hand para asesinar a Griselda y Turok, y los humanos rescatando a Lothar en las Minas de la Muerte. Finalmente, basado en los eventos de la misión 5, tanto de los orcos como de los humanos, se aborda el primer enfrentamiento entre Lothar y Black Hand y posteriormente el primer asedio de Stormwind. Todos estos acontecimientos pueden encontrarlos en el cuarto video de la serie de la Primera Guerra. El quinto video de la serie inicia con la misión 7 de los orcos, donde Doomhammer toma el control de la Horda para posteriormente, en la misión 11 de los orcos, ordenar los ataques a Goldshire y Moonbrook. Mientras tanto, la misión 8 de los humanos cubre el asalto a la Torre de Medivh, tras el cual Garona asesina al Rey Lane, dejando para el final la misión 12 y última de los orcos, que corresponde a la caída de Stormwind bajo el mando de Doomhammer. Con este orden, logré cubrir todos los eventos clave: la muerte de Black Hand, la caída de Medivh, el ascenso de Doomhammer y el asedio final a Stormwind. Todo narrado como una sola guerra, sin contradicciones y con espacio para que cada batalla tuviera un sentido dentro de la historia actual. Antes de continuar con el video, me gustaría mencionar que pude haber creado una narrativa donde la campaña de los humanos ocurra primero y luego la de los orcos, pero este relato sería básicamente un intento de los humanos de expulsar a los orcos y un contraataque por etapa de los orcos hasta arrasar Stormwind, por lo que opté por un escenario donde tanto el reino de Stormwind como la Horda obtengan victorias y derrotas, conquisten territorios y también los pierdan. De esta manera los videos serían más dinámicos. Y no solo se trata de las batallas, sino también de los personajes que toman parte en estas, y a quienes les di un rol más atractivo que en el lore oficial, como a Gavinrad el Terrible, que fue el segundo al mando de Anduin Lothar y se le dio un papel mucho más grande. En mi historia, él lideró las emboscadas de caballería de la Alianza y fue un estratega clave. Al darle más protagonismo, se entiende mejor su destino como uno de los primeros paladines, un título que se ganó con su valentía y liderazgo en la batalla. El lore moderno nos enseñó que la corrupción demoníaca no afectó a todos los orcos por igual. Por eso era importante mostrar la historia de personajes como Durotan, Orgrim Doomhammer, Griselda y el ogro Turok. En mi narrativa, ellos fueron la voz de la razón, un recordatorio de que la Horda no era una fuerza monolítica de maldad, sino una sociedad fracturada por la magia vil. También tomé a Killrock, uno de los jefes de clanes más brutales y leales de la Horda, y le asigné el ataque a las zonas más estratégicas. En mi historia, él fue el encargado del asalto a Brightwood, ahora Bosque del Ocaso, y de la brutal invasión a Grand Hamlet. Así, se realzaba su liderazgo en un rol más concreto, considerando también que en la Segunda Guerra su rol se vuelve menos relevante. Los hijos de Black Hand, Rend y Mine, eran dos figuras importantes, a quienes les asigné en la historia la misión de expandir el territorio de la Horda en las montañas Crestagrana, un punto estratégico. Era lógico que el jefe de guerra usara a sus propios hijos para asegurar las conquistas más importantes. En el caso de Cho'Gall, tomé una gran libertad creativa, siendo un ogro mago muy poderoso y tomando interés por las energías del vacío. Lo puse al frente del asalto a Soniglade y la abadía de Northshire. Para darle un toque dramático, narré que capturó temporalmente al abad y lo torturó para entender el poder de la luz sagrada.
Esto no solo le dio un propósito a la abadía en la guerra, sino que también anticipó el origen de los primeros paladines, además de entender cómo ocurrió la fuga de Griselda y Turok. Y aquí viene uno de los favoritos. En el lore, Rexxar ya estaba en Azeroth durante la Primera Guerra, pero en mi relato lo puse como parte del grupo de asesinos trabajando bajo las órdenes de Black Hand. Con esto, pude demostrar su honor y reticencia a la brutalidad de la Horda, anticipando el personaje que conoceríamos más adelante en Kalimdor. En resumen, estas son las tres versiones de la Primera Guerra que yo veo. El juego original, que es un mundo en blanco y negro, donde los orcos casi todos son villanos y los humanos son héroes. El lore de este juego se desarrolla en un prototipo del universo de WoW. Muchas de sus ubicaciones han sido modificadas en la actualidad, y la historia como tal depende de la facción que elige el jugador. No sería hasta Warcraft 2 donde se sabría cuál fue el final canónico de Warcraft 1. En el lore oficial se habla de un mundo de matices, con un contexto muy amplio sobre la Legión y las motivaciones de los personajes, pero que deja muchos huecos. Esto se debe a que la historia de la Primera Guerra se menciona principalmente en el libro de World of Warcraft Chronicles y también en la novela de The Last Guardian, aunque este solo considera los hechos relacionados con Medivh. Mi narrativa es una mezcla de estas versiones. Tomé el contexto moderno y lo apliqué a las batallas olvidadas del juego original. Le di personalidad a los personajes y rellené los huecos argumentales para que el conflicto se sintiera como una guerra real, con estrategias, personajes memorables y eventos que moldearon el futuro de Azeroth. Algunos hechos del primer juego que a la fecha han sido modificados son: el más obvio de todos es que los humanos no ganaron la guerra y no destruyeron Blackrock Spire. El jugador orco toma el papel de Orgrimmar Doomhammer, aunque en este primer juego no es mencionado. De igual manera, al jugar con los humanos, el jugador toma el papel de Anduin Lothar y también el de Gavinrad cuando Lothar es secuestrado. Y el jugador obviamente no se convierte en rey, sino que toma el cargo de regente mientras dirige a los exiliados de la ciudad a las tierras del Hordaero. No obstante, el jugador en sí no tiene un nombre dentro del juego, esto se deduce por los acontecimientos posteriores. Garona originalmente es mencionada como un agente de los orcos que encuentra artefactos mágicos poderosos para ayudar al nuevo jefe de guerra, que es el jugador posteriormente llamado Orgrimmar Doomhammer en Warcraft 2. Por otro lado, el jugador orco es apoyado por el Consejo de las Sombras para derrocar a Black Hand. Warcraft siempre ha sido un universo en constante expansión y su historia ha cambiado con los años. Mi intención al narrar esta versión de la Primera Guerra fue unir lo clásico con lo moderno para que podamos imaginar cómo fueron realmente estas batallas olvidadas. Al final, lo más importante de lore es la historia que cada uno de nosotros puede contar y pasarla bien en el proceso, como lo hice en esta primera serie. Ahora, dime tú qué piensas. ¿Te parece bueno el relato de la Primera Guerra? ¿Qué partes de la historia plasmada en los videos hubieras cambiado? Y finalmente, ¿qué opinas? ¿Te gustaría ver el video sobre las batallas de la Segunda Guerra? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos pronto.